bienvenidos a el episodio número 7 de esta serie de videos y mentoría de desequilibrios y equilibrios con su trader favorito, Ángel Casapilla. Tengo 9 años de experiencia en los mercados, 5 en Forex y el último tiempo en Nasdaq. Muy bien, cracks. Comentarles que en el último video estuvimos hablando acerca de qué áreas o qué rangos eran los que podíamos combinar para determinar la dirección o el bias, o obtener el bias como tal. Voy a dirigirme nuevamente como ejercicio hacia el día siguiente, pero voy a borrar todo. Vamos a ir al día siguiente a las 9:30 de la mañana. Vamos a configurar esto o vamos a verificarlo. Son las 9:30 del día 7 de enero del 2025. Y voy a volver a temporalidad diaria para poder corroborar en qué lugar se encuentra el precio y variar los niveles que ya tenía marcados si es que es necesario. En principio, yo ya sé que el movimiento actual, es decir, el movimiento alcista proviene de aquí. Y ya sabíamos lo que había allí. Había un desequilibrio en forma de VICI que que no se había llenado. Y que gracias a él pues se sustentó toda una serie de movimientos alcistas, pero eso desde la narrativa de temporalidad de una hora. Aquí ahora en temporalidad diaria, yo sé que y entiendo perfectamente lo que una persona que recién está comenzando podría hacer. Esta persona que recién está comenzando se marcaría esto porque le han enseñado que esto es un fair value gap, que es una resistencia y que el precio puede, entre comillas, rebotar allí. Pero Ángel Casapilla no se traza áreas o niveles así porque sí. Lo que yo hago es puntualmente entender primero en dónde es que el precio ha rebotado, entender inclusive que donde el precio rebota se tienden a formar soportes o resistencias o áreas en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te trazas acá este fair value gap, tú lo que esperas o tu expectativa es que el precio llegue y rebote hacia abajo. Eso es lo que tú te esperas porque eso es lo que te han enseñado o lo que te enseña la teoría. Yo, en cambio, primero observo esta formación de este máximo. Estoy tomando un X máximo porque lógicamente ya vi el contexto y a partir de ese contexto voy a obtener esta explicación para ustedes. Si yo veo que acá tengo una reacción, es por algo, ¿verdad? La mayoría de la gente lo que hace es irse a la izquierda para determinar en dónde es que rebotó. Y yo podría darle un sentido. Yo podría decirte, hey, acá se genera una reacción porque tenemos un BPR avanzado, tal y como yo lo enseño y lo enseña Michael, es decir, mi mentor ICT. Y esa es la razón por la que nosotros acá tenemos una ligera reacción. No es una reacción como para que el precio cambie de dirección, pero sí es una reacción, aunque eventualmente en la medida en la que el precio se vuelve a acercar a esa área, el área se termina superando. Y esta superación permite que el precio se involucre con todo el fair value gap en forma de CB que tenemos a la izquierda y con el BPR que tenemos un poquito más a la izquierda, cubriéndose por completo y eventualmente generando una reacción en movimiento bajista. Ok, regreso a mi área anterior. Cuando yo miro estos máximos, no solamente pienso en esa tradicional explicación de qué es en dónde rebotó. Recuerda que en un movimiento alcista, cuando tú tienes solamente un único tipo de velas, aquellas velas con mechas que se cruzan constituyen microrangos en equilibrio. No se visualizan desde la misma temporalidad, se visualizan desde temporalidades menores. Pero tú ya sabes que allí existen microrangos en equilibrio y esa es la razón por la que nosotros en la misma temporalidad podemos ver ligeras contracciones en una misma vela de esa misma temporalidad, repito, o si reducimos la temporalidad, por ejemplo, si yo me voy a 4 horas, a 1 hora, media hora, lo que yo voy a ver aquí es un rango en equilibrio como tal, propiamente dicho, sell side delivery, buy side delivery, etc. Y de la misma manera, en esa área de soporte o resistencia, voy a mirar acá una reacción en esa resistencia, en este caso porque es una resistencia, porque el precio se encontraba por debajo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a día de hoy? Yo podría trasladarme a esa área, pero antes te quiero mencionar que en áreas donde el precio ha rebotado, se crean o generan otros soportes o resistencias en forma de desequilibrios y equilibrios. ¿Qué es esto? Es un fair value gap. Ese fair value gap se está creando específicamente en un lugar en donde ya había una reacción. Y esa reacción, claro, una primera justificación es que había un BPR. No necesariamente tiene que ser un BPR. Puede ser un order block, un breaker, un fair value gap, un inversion fair value gap, un OTE. Cualquier cosa, cualquier concepto que para ti constituya soporte y resistencia. Pero si yo veo allí la formación de un máximo visualmente estructural o el máximo de una vela en una temporalidad cualquiera,
Si posteriormente alrededor de ese máximo se me forma un desequilibrio que yo pueda señalar, esa va a ser mi área de referencia. O esa puede ser mi área de referencia. ¿Qué sucede aquí? Que cuando yo trazo estas áreas que tienen una relevancia distinta a lo que tú tradicionalmente te has marcado, entonces empiezas a descartar pequeños espacios en los desequilibrios más recientes que son los típicos y comunes que cualquier persona se marcaría. Y esa es la razón por la que acá yo voy a distinguir este fair value gap. Vamos a marcarlo mejor con línea de color negro. Esto ya no lo voy a marcar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que entiendas que este fair value gap está compuesto a su vez por el mínimo de esta vela bajista. Entonces aquí lo que tenemos que distinguir es qué pasa justamente en esta pequeña porción de desequilibrio y cómo esa área es clave para determinar, o mejor dicho, no solo determinar la dirección, sino para sacar conclusiones en siempre que el precio se mueva alrededor de ella y me genere inputs. Inputs los que ya he hablado, por supuesto, porque vamos a hacer una combinación y una sincronización entre la información que tenemos entre las diferentes temporalidades. Me voy a ir directamente a temporalidad de una hora. Voy a cambiar aquí los colores. Vengo aquí a temporalidad de una hora. Excelente. Y acá, detalles importantes. Fíjense en esta contracción. Es una contracción con un único tipo de velas. En el momento en el que el precio me supere la apertura, recién puedo yo obtener un input de que en efecto el precio va a continuar subiendo. Es más, se terminaría de constituir y al 100% con la ruptura de este máximo. Sería fabuloso. Pero no voy a sacar conclusiones hasta ahora. Lo primero que quiero es volver a señalar este mínimo. ¿Recuerdas? Es el mínimo que estaba en un fair value gap de una hora, pero ese fair value gap en una hora estaba en la parte inferior de un área que teníamos marcada como referencia. Entonces fíjate que no se ha roto hasta el momento. ¿Por qué? Desde aquí, independientemente de este mínimo, porque están relativamente cerca y si corroboro acá los precios, 6, 4, 1, 25 están en el mismo precio, ¿vale? Ahora, no tienen que estar necesariamente en el mismo precio. ¿Qué pasaría, Ángel, si este mínimo es más bajo que el anterior? Pues tomas el mínimo más bajo. Desde ese mínimo hasta el máximo más alto, tenemos movimiento alcista, buy side delivery, y desde este máximo hasta el mínimo, que en este caso no es más bajo que el anterior, tenemos sell side delivery, es decir, que existe equilibrio. Pero, como este mínimo también está cerca a uno anterior, que está constituido por una mecha, el precio se puede mover hasta los extremos de un rango en equilibrio siempre que se mantenga dentro de él. Entonces, eso quiere decir que mientras el precio se mantenga dentro de un rango en equilibrio, yo puedo operar antes de que se me rompa ese rango. Eso quiere decir que yo acá hubiera podido colocar una operación e incluso aquí hubiera podido colocar una operación, pero acá no estamos hablando de colocar operaciones, repito. Acá primero queremos ver el contexto, qué es lo que permite que el precio se mueva. Vamos a ver los detalles. Acá tengo la superación de esta apertura de esta vela, cuyo movimiento bajista no rompe el mínimo más bajo. Así que esto solamente me denota que el precio eventualmente va a continuar subiendo, pero dentro de un rango más grande, porque no existe neutralización y no existe la posibilidad de que yo tan siquiera piense que va a haber un cambio de estructura o reversión. Todo esto está sucediendo dentro de un mismo rango. Si está sucediendo dentro de un mismo rango, voy a proceder a marcarme la matriz PD-Array, que es una de las herramientas que les había enseñado. Mi rango de contraste va a estar constituido por el movimiento bajista. Y aquí voy a empezar a aplicar todo lo que hasta el momento les he enseñado. Tenemos acá un desequilibrio en forma de fair value gap. En la medida en la que el precio se involucre con ese fair value gap, ahí está. Entonces el fair value gap va a atraer al precio y eventualmente ese fair value gap va a empezar a cubrirse. Voy a marcarlo. Acá tenemos en teoría o entre comillas dos áreas que se están solapando. La primera área sería la de temporalidad diaria. ¿Recuerdan qué área era? Puedo colocar aquí el gráfico a la derecha en temporalidad diaria para que ustedes se acuerden que estábamos hablando de un BPR, o en teoría de un Inversion Fair Value Gap. Recuerden que sí es necesario que contemplemos si este Fair Value Gap es cubierto con un movimiento que genera una neutralización o no. Eso es clave para discriminar si es uno u otro. Vuelvo acá y dejo esto en la temporalidad en la que estaba. Vamos en principio a mover el gráfico o a avanzar el gráfico hasta el final de Vademécum, que es hasta las 11:50, pero como no puedo configurar FX Replay hasta las 11:50, lo voy a llevar directamente hacia las 12. Fíjense lo que sucede.
En el momento en el que aquí el precio me supera la apertura de esta vela bajista, yo hasta este momento puedo asumir que iba a continuar subiendo. Primero viéndolo en perspectiva de temporalidad de una hora, ¿ok? Tenía mínimo, tenía máximo, tenía cierres o cuerpos de las velas bajistas cada vez más altos, ¿vale? Y eso me podría haber hecho pensar hasta determinado momento que esto iba a subir, pero acá viene un punto de detalle importante. ¿En qué momento es que yo puedo pensar que va a suceder lo contrario? Primero, este es un nivel, lo vuelvo a marcar, este es un nivel que delimitaba el rango en equilibrio superior del desequilibrio o porción de desequilibrio que quedaba desde allí, al menos, hasta este máximo. ¿Por qué? Porque de ese máximo hasta abajo, hacia abajo, hay sell side delivery, buy side delivery, y desde acá hacia arriba, el desequilibrio radica entre estos puntos clave. Y si el precio me rompe, por lo tanto, este mínimo que ha servido como referencia para generar movimientos alcistas, no como soporte, sino como referencia, porque si no fuera una referencia, se hubiera roto. Entonces, que un mínimo no se rompa es clave, pero yo me tengo que dar cuenta de eso primero en backtesting. Si yo veo que un máximo, un mínimo se rompe a diestra y siniestra, entonces sí, eventualmente interpretaré esa información a partir de lo que me dice la teoría sobre las neutralizaciones, sobre las rupturas. Pero si un máximo, un mínimo no se me rompe, es porque ese máximo, ese mínimo, me está diciendo algo, ¿no crees? Me está diciendo que si eventualmente este nivel, máximo o mínimo, se supera, ¿será que la dirección va a cambiar? ¿Será que el precio se va a involucrar con un rango en desequilibrio o con un rango en equilibrio? Pensemos en esto, voy a establecer las bases. Si se me rompe un máximo o un mínimo y tengo un desequilibrio encima o debajo de, entonces el precio es más propenso a ser atraído por ese desequilibrio y ese desequilibrio es propenso a cubrirse. Y esto es la teoría base. Si yo por encima de un máximo tengo un rango en equilibrio, el rango en equilibrio tiene prioridad de reacción, por lo tanto si se rompe el máximo y el precio se estrella con el rango en equilibrio, ahí hay una reacción. Porque el rango en equilibrio constituiría una resistencia si se trata de la ruptura de un máximo y el encuentro del precio con el rango en equilibrio. Si se rompe un mínimo y debajo del mínimo hay un rango en equilibrio, entonces, ¿qué pasa? Que ese rango en equilibrio constituiría un soporte. Esperas una reacción en ese rango en equilibrio. Repito, si se rompe un mínimo y debajo de ese mínimo hay un rango en equilibrio. Ese rango en equilibrio no solamente puede estar formado por una vela, que muchos conocen como order block o como un cambio en el estado de entrega, sino puede estar formado por movimientos como tal. Ahora, debajo de este mínimo nosotros teníamos una porción de Fair Value Gap. Y yo quiero ir estudiando cómo se comporta el precio con ustedes. Quiero ir estudiando con ustedes cómo se comporta el precio en la medida en la que ingresa en ese Fair Value Gap. No me importa si es que en un minuto igual y solamente vemos una vela, pero eso es clave. ¿Por qué? Porque es aquí cuando tú corroboras la teoría que te estoy mencionando en este video sobre la atracción de los desequilibrios hacia el precio. En este caso, ¿en qué momento yo puedo pensar que la dirección va a dejar de ser alcista? Primero estudiemos más allá de la denominación de esa vela como una vela envolvente, como típicamente el chartismo lo conocería, ¿verdad? Más allá de eso, necesito entender la narrativa de temporalidad menor. ¿Qué es lo que permite que cambie aquí la dirección? Vamos a marcar áreas de referencia, como por ejemplo este desequilibrio. Lo vamos a marcar por completo. Y yo primero acá voy a explicar algo, ¿vale? Porque yo sé que muchos se van a preguntar, Ángel, ¿por qué me estás marcando ese rango, ese bici? Podría marcarme ese rango completo, podría marcarme este Fair Value Gap pequeñito, podría marcarme solamente el Fair Value Gap de arriba, ¿vale? Y quiero que se fijen aquí en un minuto cómo es que va cambiando. Podría marcarme eso, podría marcarme esto, podría marcarme este Fair Value Gap de aquí. ¿Y qué es lo que vemos en común entre todas esas áreas, independientemente de la que se marque Pepito, Juanita, Carlitos, Josecito, lo que sea? Lo que estamos viendo es que la acción de precio me dice que el área se está superando por la parte inferior, que estoy teniendo una contracción y que en la medida en la que ese máximo desde el cual se me ha cruzado el área no se rompa, el precio va a continuar cayendo. Pero yo no te estoy diciendo que tú deberías apostar a que va a continuar cayendo. Ese no es el mensaje. Estudiemos primero, en términos estructurales y de manera muy sencilla entonces,
¿Qué hacer cuando el precio me cruza áreas de soporte y resistencia? Que, ojo, cuando digo áreas me refiero a esto, a un Fair Value Gap, a un PPR, a que tú tengas una vela contraria y digas, voy a marcarme solo esta vela contraria. ¿Qué pasaría si yo me marco, por ejemplo, este Fair Value Gap solamente para ver? ¿Es o no lo mismo? ¿Estás sacando o no las mismas conclusiones? Eventualmente, como las áreas quedan un poquito más arriba, un poquito más al medio, un poquito más abajo, de pronto no vas a tener los mismos inputs que la persona que se está trazando el área, quizá un poquito más arriba, para poder vender más arriba. Y si tú ves que luego el precio, por ejemplo, si tú te trazaras así, esto, si tú ves que luego el precio supera por encima, no solamente porque se superó por encima vas a decir, bueno, ahora es un soporte, voy a meter compra. No, espera un momento. ¿A partir de qué se está generando el movimiento? Piensa en esto. Tú tienes acá la formación de un máximo alrededor de un área, que en este caso está formada, aquí, la voy a marcar mejor. En este caso está formada por este Fair Value Gap en forma de CB. Es decir, que este es el máximo que se tiene que romper para que el precio se involucre con ese Fair Value Gap en la parte superior. Pero lo que le da relevancia a esto es que si yo utilizara líneas verticales, una a las 9 y otra a las 10, en la medida en la que el precio me supera, no solamente este Fair Value Gap, este Fair Value Gap, o incluso el Fair Value Gap que tengo actualmente trazado en la temporalidad de una hora, yo puedo determinar y decir, si este es el máximo de la vela de las 9 de la mañana y no se rompe, el precio va a seguir cayendo. Repito, el propósito no es que metas una operación por acá si es que tienes al precio por encima de tus áreas de referencia, porque, repito, eso generaría conflicto. Pero ¿qué sucede si dejamos desarrollarse a este movimiento y ese movimiento eventualmente me lleva hacia qué? Primero, la primera línea de color azul es el mínimo que se utilizó como referencia para que el precio se mantuviera por encima, pero en la medida en la que se supere, los desequilibrios en la parte inferior van a atraer al precio o van a continuar atrayendo al precio. Entonces es normal que tú después de una neutralización con este tipo de características en el gráfico o en el contexto tengas una ligera contracción, porque acá ¿qué tienes? ¿Tienes un desequilibrio? Los desequilibrios por lo general vienen en unidad con las expansiones y las expansiones no son más que movimientos que tienen una característica puntual: romper. Y en este caso tú te estás dando cuenta de que este mínimo se está rompiendo. Ruptura de mínimo, desequilibrio, después de un desequilibrio viene un rango en equilibrio. Acá tienes el rango en equilibrio que se forma después de la contracción, no antes. Contracción, buy side delivery, continuación bajista, sell side delivery. Todo esto que te voy a marcar es el equilibrio. Todo eso. Algunos traders, colegas, van a decir, bueno Ángel, si yo me marco los cuerpos, yo tengo ahí un bearish propulsion block. Así que si no tienes idea de qué concepto estoy diciendo, no tienes que preocuparte, solo tienes que entender el concepto del equilibrio y de cómo el rango en equilibrio o los rangos en equilibrio suponen barreras, tienen prioridad de reacción. Esa es la razón por la que tú puedes señalar el rango en equilibrio, pero ¿alrededor de qué? Este rango en equilibrio tiene una particularidad y es que se está formando en una ruptura, de allí que sea una barrera, y además está cubriendo todo el Fair Value Gap, o mejor dicho, la pequeña porción de Fair Value Gap que quedaba en la temporalidad de una hora. Y esto es porque estoy aunando, sincronizando temporalidades o la información de las temporalidades. Vale decir que el gráfico de la derecha sea el de 4 horas y el gráfico de la izquierda sea el de 5 minutos, da igual, porque la información la procesarías de la misma forma. Generación de un rango en equilibrio en una ruptura, se cubre a su vez un desequilibrio en la temporalidad de una hora, se supera y el precio va a por el siguiente. Vamos a marcar aquí, esto de acá, excelente. Quiero que se den cuenta de algo. Esta contracción alcista es una contracción que se genera inmediatamente después de que el precio me toca un rango en equilibrio, pero de una temporalidad más grande. Por eso es que yo puedo esperar que esta contracción o este movimiento, que es una contracción porque ya el gráfico está formado, sea una contracción que eventualmente me rompa máximos, pero dentro de la temporalidad pequeña. ¿A qué me refiero? A que yo puedo tener neutralizaciones de máximos dentro de temporalidades pequeñas, pero no neutralizaciones de máximos dentro de la temporalidad grande. Esto a mí me permite continuar seteando operaciones en la dirección en la que se está generando la expansión. ¿Eso qué quiere decir? Utilizo el rango en equilibrio como una barrera o como una resistencia. ¿Por qué? Porque un desequilibrio abierto en la parte superior al rango en equilibrio es el sustento para una tendencia bajista. Esta es mi oportunidad para vender incluso o
Sí, 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 sí. Esta es mi oportunidad para vender, incluso si aquí coloqué o no una venta. Por esa razón es que yo no solamente les enseño a mis estudiantes a anticipar movimientos, sino también les enseño a participar de los movimientos, pero discriminando entre áreas, distinguiendo las áreas y entendiendo sobre qué se deben sustentar o sobre qué deben fundamentar sus operaciones. Este tipo de lectura es un tipo de lectura más profunda y seguramente mucho más compleja de lo que te esperabas, porque seguramente no esperabas una explicación como esta. Y sí, sin duda, hay muchos puntos clave que tengo que seguir abarcando, pero no alcanza un solo video para esto. Dense cuenta que dentro de este día estamos analizando un setup bajista con el sustento en un desequilibrio abierto, puesto que en la parte superior no lo tenemos. Repito, ruptura con desequilibrio, los desequilibrios, características fundamentales de las expansiones vienen con desequilibrio, se dan cuenta que el orden no altera el producto. Expansiones con desequilibrio se distinguen. De hecho, aquí hay una pequeña interrupción. Ahí se dan cuenta de que tenemos una muy, muy pequeña interrupción, ¿vale? Antes de que se rompa el mínimo. Y ya en la medida en la que ya el mínimo se rompe, se me genera el Fair Value Gap. Y por eso es que yo estoy señalando únicamente este desequilibrio. Desequilibrio abierto, rango en equilibrio, continuación de expansión, retorno al último rango en equilibrio, y allí es donde puedes tú setear una operación. Ángel, he visto casos en los que este máximo se rompe o ese máximo de ese rango en equilibrio se supera. ¿Cómo actuar frente a esos casos? No te pierdas los siguientes episodios de esta mentoría de desequilibrios y equilibrios. Si necesitas más información, revisa la descripción de este video. No olvides conectarte a mis sesiones de trading en vivo y escribirme a mis redes sociales por si necesitas algún tipo de ayuda. Con total confianza puedes ahí enviarme un mensaje y con mucho gusto te respondo. Detalles importantes sobre este caso, sobre este ejemplo. Rangos en equilibrio como referencias para colocar operaciones. Principalmente si se trata de modo backtesting. Backtesting es revisar escenarios ya formados. ¿En qué escenarios puntuales? Acá lo que estamos haciendo es dividir áreas. Sobre todo si vemos que una pequeña porción de un desequilibrio en la temporalidad mayor a la que estamos estudiando en términos de estructura, de narrativa, de inputs, se ha cubierto. Un pequeño espacio de un desequilibrio abierto, superado por la narrativa o estructura de temporalidad menor, es la que a mí me da la guía. Entonces así es como yo, en función al timing de la vela de una hora, porque si te das cuenta, yo acá voy a colocar una línea vertical a las 11. Yo aquí estoy a las 10:25, 10:26, 10:27, 10:28. Prácticamente solo ha pasado la primera mitad. Si el precio fuera a subir, literalmente estamos hablando de que estando la vela aquí, toda esta vela en la siguiente o última media hora se tendría que contraer para formar un cuerpo alcista. Y aquí estoy hablando específicamente de las conjeturas que tú puedes principalmente sacar en función a las estructuras que se han formado hasta determinado momento de la formación de una vela de una hora. Tiene que ver con las estructuras que se forman en la temporalidad menor también. Toda esta información es tan brutal. Por esa razón no te puedes seguir perdiendo. No te puedes perder, mejor dicho, los episodios que vienen en esta mentoría tan masiva de desequilibrios y equilibrios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hemos hecho el análisis de un setup bajista. Hemos abarcado muchos temas, pero voy a cubrir gran parte de los agujeros que han habido en esta mentoría porque todavía no te he contado toda la historia. Let's go.